Buenas tardes, queridos oyentes de su programa Enlace Médico. Como cada lunes a viernes en este horario, tomamos temas importantes de salud y el día de hoy estamos tratando un tema importante, el tema el psicólogo en las instituciones educativas, para el cual tenemos a un especialista en el tema. Ya saben ustedes, todas sus consultas al 992-761-147. Sus inquietudes, preguntas son importantes para nosotros. Estamos en vivo en nuestras redes sociales, TV1 Sierra Universidad. Yo soy el doctor Luis Enrique Núñez Moscoso. Pasemos al informe de producción. Complejos, tenemos que pensar en los implantes o en las prótesis dentales. Esto nos permitirá sustituir los dientes de una manera eficaz y estética. Con las prótesis dentales se consiguen rehabilitaciones odontológicas muy precisas y de alta calidad, con la posibilidad de hacerlo en una propia clínica o con tu... Bueno, parece que hemos tenido ciertos problemas técnicos con el informe de producción, pero vamos a conversar acerca del tema importante, el psicólogo en las instituciones públicas, para el cual tenemos al doctor Julio César Abarca Cordero. Él es actualmente el decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa, docente de la Casa Agustina, tiene un currículum realmente bastante impresionante. Bueno, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Muy feliz de poder estar aquí en la Casa Agustina, en el programa Enlace Médico, y feliz de poder hablar de este tema, ¿no? Un psicólogo en instituciones educativas. Hablamos un poco antes de iniciar el programa sobre esta situación que incluso ya hay una ley aprobada en el año 2012, 11-12, que se implementó rápidamente, pero en realidad es como letra muerta, no se ha cumplido, no es algo que de alguna manera se esté dando, a pesar de que ya debería normarse, ya debería estar de alguna manera un psicólogo en un colegio público de esa época, ¿no? Y es algo que preocupa. Y como bien nos decía, estamos pagando las consecuencias de ese momento, ¿no? Sí, realmente en 2011 se promulgó una ley de sana convivencia escolar, la famosa ley antibullying, ¿no? El creador de la ley fue el congresista Lescano. El 2012 el Ministerio de Educación da el reglamento, como todas las leyes, el Poder Ejecutivo siempre tiene que reglamentar. Fue rápida su reglamentación, pero todo este tiempo, muchos años, hasta este año, nada se ha implementado, ¿no? No hay ningún psicólogo en ninguna institución educativa a propósito de esa ley, porque sabemos de que salió la ley, salió un dispositivo que creaba los colegios o instituciones educativas jornada escolar completa, los famosos colegios GEC, que la jornada escolar completa la incorporaban dentro de colegios e instituciones educativas emblemáticas y solamente para el nivel secundario. Entonces, allí habían psicólogos, pero muy pocos, ¿no? Digamos, en Arequipa hay más de 4.000 colegios, ¿no? 2.500 son privados, 2.000 públicos, pero de todas maneras estamos hablando de que en cuestión de la jornada escolar completa, hasta este año hay 150 psicólogos, ¿no? Es muy poco. Y la estrategia es de soporte psicológico, es decir, es una estrategia dentro de un programa educativo que no corresponde a la dación de la ley del 2011, reglamentaria del 2012. Y este año, 2023, con la ley 3192, la congresista Noelia Herrera, hizo una modificatoria de esa ley de sana convivencia escolar y implementó de que haya un psicólogo, que se incorpore un psicólogo para prevenir la violencia escolar, que es básicamente el bullying, ¿no? El bullying, el ciberbullying, toda forma de maltrato y formas de violencia. Y también modificó un decreto legislativo que incorpora dentro de las instituciones educativas, en los espacios donde haya un aforo de 50 personas, que se instale una cámara. Esto con fines de prevenir la violencia escolar, pero sobre todo esta cámara grabadora, obviamente, iba a prevenir esas situaciones de violencia y también iba a ser con el respaldo, ¿no?, de todas las instituciones, ¿no?, el director, la PAFA, lugares donde no sea muy intrusivo. ¿Y cuál cree usted que haya sido esta condición que haya generado, o mejor dicho, no haya generado, ¿no?,
que en estos años que ya hubo una normativa, una ley que incorporaba al profesional psicólogo en los colegios públicos, y mire usted, nos acaba de decir 6.000 colegios en Arequipa, solo 123 y pico psicólogos, es menos del 5 o 3%, ¿no? No se haya dado. ¿Qué es lo que ha generado? ¿Por qué no se ha hecho esto? Si es algo que ya debería hacerse. Bueno, las autoridades lo que dicen es de que no hay presupuesto, ¿no? Entonces, esto es lamentable porque cada vez que hay un suicidio, un feminicidio, la gente se acuerda de la salud mental y esto no debería ser así, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es de que no hay presupuesto, de que no sabemos cómo implementar el presupuesto y cosas así. Incluso esta ley, la 3190, incorpora, como dicen que no hay presupuesto, lo que es la categoría de serums psicólogo, pero dentro de la institución educativa. Porque sabemos de que serums siempre ha sido en el contexto de salud, porque MINSA lo regula en instituciones de salud, pero dada la necesidad, y como dicen que no hay presupuesto, el Congreso, digamos, de que dio ese dispositivo, ¿no? Dentro de la ley 3192 se aplica de que se incorpore un profesional psicólogo serums en las instituciones educativas. Esperemos, porque estamos peleando para que sean pues plazas remuneradas, pero esperemos de que no diga el gobierno, ¿no? Mano de obra barata y sacan un montón de plazas equivalentes y al final realmente lo que estamos haciendo es ir contra la salud de la población, de los niños, niñas y adolescentes que tanto lo necesitan, porque es un derecho la educación, tener un entorno de aprendizaje seguro donde también uno pueda comunicar sus problemas, tener al alcance un psicólogo, debe ser un derecho. Ahí justo creo que ha puesto un tema importante para el debate. Conversábamos también antes del programa que existen actualmente en Arequipa 6 facultades de psicología que estarían votando, según los cálculos, cerca de 200 a 300 profesionales psicólogos por cada una de ellas, que vendría a ser más o menos cerca de 1.200, 1.300 psicólogos por año. Teniendo en cuenta esta cantidad de profesionales, realmente es bastante. Existe la posibilidad de que muchos de ellos, incluso viendo el serums, son pocas plazas rentadas, puedan también aplicarse de alguna manera en lo que vendría a ser el psicólogo en el centro educativo, ¿no? Pero lo ideal es que no sea, como dicen, mano de obra barata, porque el equivalente muchos lo han hecho en el sentido de lograr el serums para poder acceder, en el caso de medicina, por ejemplo, a la especialidad u otras cosas más, pero también hay que ver la parte del profesional, ¿no? Es un profesional importante, estamos viendo que los problemas de salud mental empiezan incluso en la escolar, y ahí creo que es importante prevenir mucho antes que veamos situaciones mucho más lamentables a futuro, ¿no? Sí, el tema de la salud mental es fundamental y comienza desde temprana edad. Entonces, el profesional psicólogo lo que hace en esas etapas, digamos, inicial, lo que es primaria y secundaria, es brindar ese soporte emocional y sobre todo detectar, prevenir, porque es mucho mejor invertir en edades tempranas para que luego no tengamos sociópatas, luego no tengamos personas que tengan distintos trastornos, o si es que los tienen, porque tampoco vamos a ser discriminatorios, puedan recibir una atención, un soporte. Nosotros sabemos de que hay muchas personas de múltiples profesiones que tienen trastornos psicóticos, ¿no? Esquizofrenia, hacen su vida normal, están medicados, su psiquiatra, su médico de cabecera, y la familia está feliz. Entonces el trabajo creo que consiste en detectar a temprana edad los problemas de salud mental, y los psicólogos pueden hacer ese trabajo fácilmente porque están capacitados. Lo que sí es de que el número, ¿no? El número va a ser bastante grande, ¿no? Vamos a tener el próximo año, además de esas 6 facultades de psicología que les comentaba, la Universidad de La Salle va a abrir otra, entonces ya van a ser 7 escuelas de psicología en Arequipa. Pero eso también en el Perú no es la misma realidad, ¿no? En el caso de Loreto, por ejemplo, no existe la carrera profesional de psicología. En Moquegua tampoco, a pesar de que yo soy decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa y de Moquegua, de ambas regiones, no existe facultad de psicología, ¿no? Entonces tenemos varios puntos que cubrir,
y creo que los psicólogos en el contexto educativo van a ser muy importantes para la sociedad. Claro, y justo hablaba usted de un tema que lo hemos visto siempre en el colegio, el bullying, ¿no? El bullying, creo que todos en un momento hemos visto, incluso hemos sufrido, ¿no? Ciertos adjetivos que se colocan, ¿no? En el sentido, no creo malicioso, pero es algo que ya se ha visto frecuentemente entre los niños. Pero en estos tiempos creo que son tiempos distintos a los anteriores, ¿no? Antes creo que existía, pero se soportaba de otra manera. Ahora existen condiciones distintas donde este niño se hace mucho más hincapié en que esto de alguna manera generaría dificultades, ¿no? Y esto es algo que se está viendo en este momento. ¿De qué manera en este momento el bullying influye mucho en el bienestar psicológico del niño? El bullying es un problema tan fuerte que también ocasiona, y que hemos visto tal vez producto de la pandemia, un poquito la combinación de múltiples factores, bullying, los efectos post-pandemia y situaciones de violencia, maltrato en la familia, etcétera, rupturas familiares, han ocasionado que muchos jóvenes, muchos niños y niñas se suiciden. El bullying también ha causado muertes, hasta en las universidades, ¿no? No voy a decir el nombre de la universidad, pero incluso el bullying ha repercutido en jóvenes que ya han superado su etapa de formación básica, que nosotros sabemos que la educación básica regular te debería formar para la vida. Después de terminar el quinto de secundaria debería estar capacitado para formar un negocio, para tener una familia, para hacer sus cosas adecuadamente, ¿no? Sin necesidad tal vez de ir a la universidad o al instituto, pero muchos jóvenes están teniendo estos problemas. Entonces tenemos que ver el bullying, el ciberbullying, como problemas que incluso pueden atentar contra la vida. Y en ese caso, precisamente la Consejería de Psicólogos, de equipos multidisciplinarios, multiprofesionales, puede salvar la vida. Entonces la psicología también puede salvar la vida de esas víctimas de bullying. Claro, ¿no? Incluso esto pienso yo que también podría, digamos, ¿no? Clasificarse o dividirse en tipos de colegios, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, pienso, un colegio totalmente de mujeres, ¿no? O un colegio mixto, o un colegio de varones, por ejemplo, en los colegios militares, digamos así, ¿no? Entonces, este tipo de bullying, ese tipo de actividades es distinto, pienso yo, en cada uno de ellos. Y ahí el psicólogo o la profesional psicóloga también podría de alguna manera manejar de una manera distinta, ¿no? Sí, claro que sí. En el caso, por ejemplo, del ejército, todos sabemos de que existe el Colegio Militar Francisco Bolognesi, que es tercero, cuarto y quinto de secundaria. Allí existe un psicólogo para el tercer año de secundaria, un psicólogo para cuarto de secundaria y un psicólogo para quinto. Entonces tenemos profesionales psicólogos en unas instituciones educativas que hay como un buffet. Uno, dos, tres, ¿no? Hay varios. En instituciones privadas, por ejemplo, eso pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, Prescott, Maxul, Lord Byron, ¿no? Hay un gabinete de psicólogos, pero hay instituciones educativas donde no existe psicólogo. Entonces, eso es muy lamentable. Dicho sea de paso, por ejemplo, en el COAR, ¿no? El Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa, ahí está nuestro colega Jesús Mendoza, que es presidente del Comité de Especialidades de Psicología, y él nos comenta, ¿no?, de que hay cuatro psicólogos, ¿no? Entonces hay un psicólogo que es coordinador, un psicólogo que ve el tema de bienestar, otro de tutoría, otro de convivencia, ¿no? Es un equipo. Obviamente que ellos trabajan de lunes a domingo, ¿no? Y tienen que a veces incluso hacer algunas actividades fuera de horario, tantas cosas, pero son diferentes realidades, como bien dice el doctor, pero el enfoque de insertar al profesional psicólogo dentro de la educación es muy importante, no solamente por el tema asistencial, ¿no? Porque el tema asistencial, hay que tenerlo bien claro, es detectar, también brindar soporte, consejería psicológica y de ahí derivar. Entonces el psicólogo educativo muchas veces se ha confundido con el psicólogo clínico infantil
o con el psicólogo clínico que hace psicoterapia, y se ha confundido también con labores de pedagogo, ¿no? Entonces, cuando no es así, es el psicólogo educativo o el psicólogo en el contexto de atención especializada en colegios, es un profesional, digamos, distinto, ¿no? El que se concentra en actividades de mejora de lo que son todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es el psicólogo que hace la orientación vocacional. ¿Cuántos jóvenes, no solamente de cuarto y quinto, desde primero y secundaria ya tienen problemas o confusión respecto a cuál va a ser su proyecto de vida, cuál va a ser su destino? Y nosotros tampoco es de que como psicólogos tenemos una bola de cristal y decimos tú vas a ser profesional en este campo y en este campo porque se nos ocurre. Hay un procedimiento, la orientación vocacional que le hace un psicólogo educativo, tiene pasos, digamos, que se dan en el transcurso del año, ¿no? También hay psicólogos educativos que tienen conocimientos de psicopedagogía, ¿no? Entonces, que incorporan, por ejemplo, estrategias dentro del acondicionamiento de la malla académica, ¿no? Es decir, que ven cómo mejorar sus procesos. Hacen planes educativos de adaptaciones curriculares para que los cursos que lleven puedan ser mejor entendidos. Hay algunos también, porque hay que tenerlo bien claro. Antes, por ejemplo, era poco común ver un niño, una niña, un adolescente que tal vez tendría un trastorno del espectro autista, ¿no? TDAH, o tal vez síndrome de Tourette, o alguna dificultad, que en general, ¿no? Porque también una cosa es la condición natural, que hay que respetarla, antes era poco común ver niños con síndrome de Down, pero ahora vemos muchos casos de niños, de adolescentes que tienen autismo, ¿no? Y los psicólogos, que obviamente son psicólogos que conocen ese campo, van a dar soporte no solamente al estudiante, sino al docente, al director, a la comunidad educativa, a la familia. Entonces, no es un trabajo netamente asistencial. Va a haber múltiples aspectos y también muchas coordinaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de bienestar, que ahora lo vemos, es fundamentalmente social, ¿no? Entonces se tiene que hacer salidas a campo, se tiene que darle estrategias a los jóvenes para que ellos mismos puedan preparar su camino de cómo va a ser el destino, porque muchos, también hay que decirlo, muchos adolescentes tienen situaciones, digamos, complicadas, ¿no? Propias de esta época, creo yo. Claro, y qué interesante lo que acaba de mencionar. Mire, colegios, ¿no?, en donde faltan psicólogos, algunos lo tienen, pero el centro de alto rendimiento, ¿no?, el colegio de alto rendimiento, que tiene psicólogo específico para cada área. Entonces, de ahí creo uno puede extrapolar la importancia, ¿no?, del soporte psicológico para un mejor rendimiento académico, incluso para dirigir el rendimiento académico en cuanto a cierto tipo de competencias, ¿no?, y también incluso deportivo, ¿no?, que sería importante para el soporte de la niñez, ¿no? Claro que sí, y bueno, tal vez el cual es un ejemplo, ¿no? Porque obviamente hay muchos colegios e instituciones educativas muy importantes, ¿no? El Colegio Presidente de la República en Lima, que es el COAR, digamos, nacional, tiene un gran número de psicólogos, pero los que egresan de esos colegios, que tienen soporte psicológico, no es por menospreciar obviamente otros colegios, se han mostrado, digamos, resultados exitosos, ¿no? Entonces, niños o niñas, adolescentes que tienen grandes rendimientos y que tal vez no solamente quieren estudiar acá en Arequipa o en Perú, ¿no?, que quieren irse fuera, y muchos se han ido y han tenido, digamos, resultados muy interesantes, ¿no? Lo que decimos en psicología, casos de éxito, ¿no? O sea, casos de verdad concretos, porque a veces también algunas personas piensan que la psicología es muy abstracta, ¿no? Pero esos casos de éxito, que son niños, niñas y adolescentes que mejoran la vida, no solamente de ellos, sino de sus familias, son personas que pueden dar fe de que hay un buen trabajo, ¿no? Ahora nada más, hace una semana el Colegio de Psicólogos del Perú, el Consejo Nacional, fue a Huacho y hizo unas entrevistas con psicólogos y también a los familiares, pero el motivo de la entrevista, del informe periodístico, era psicólogos que han ayudado a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y sus familias.
y podemos ver el informe, el reporte en la página del Colegio de Psicólogos, una cantidad muy importante, muy interesante de pobladores, de ciudadanos peruanos que dan fe de eso. Entonces, desde aquí, nuestra intención fundamental es decirle al Congreso de la República, que tiene hasta el 30 de noviembre, que apruebe un incremento en el presupuesto para ver servicios de bienestar educativo y que ponga en tapete ya el incremento de dinero, de plazas, para que puedan hacer serums psicólogos en el contexto educativo y para que también hayan psicólogos que se cumpla la ley. Solamente pedimos que se cumpla la ley, porque la ley 3192 ya está en vigencia. Incluso hay una ley que es la 3198, que es una ley declarativa que pide de que dentro del contexto educativo, en la educación básica regular, se enseñe el curso de liderazgo, ¿no?, y de desarrollo de la autoestima. Entonces nosotros como Colegio de Psicólogos creemos que es muy importante ese curso y que también un psicólogo podría enseñarlo. Si es que, digamos, el Ministerio de Educación, ¿no?, tal vez de todas maneras tiene otras iniciativas, es bueno escucharlos, ¿no? De ahí que nosotros quisiéramos tal vez una mesa de trabajo para poder conversar con la autoridad, decirle la importancia, incluso para el cumplimiento de esa ley también, la 3198, el psicólogo, el mismo psicólogo que va a trabajar para el colegio, para la institución educativa, puede dar también el curso y puede también trabajar en el colegio, y matamos dos pájaros de un tiro, ¿no?, como dicen coloquialmente. Entonces, yo creo que es muy importante decirle a la comunidad de que el psicólogo en el contexto educativo es un profesional en este tiempo, producto de la violencia de género, el feminicidio, porque el feminicidio existe. Hay muchos profesionales que dicen la violencia no tiene género, pero realmente la violencia sí tiene género. Y existe el feminicidio, no es irreal, es algo que sucede todos los días. Y en el caso del suicidio, son temas de problemas de salud pública muy serios, son temas muy importantes y que pueden abordarse con la psicología en el contexto social, ¿no? El contexto del psicólogo no solamente tiene que ser el contexto clínico. Y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Aunque a partir de una ley de 1982 del gobierno de Belaúnde establece las 11 carreras profesionales de ciencias de la salud, la psicología, aparte de ser ciencia de la salud, también es una ciencia social, ¿no? Y por eso también el Manual de Clasificación Internacional de Ocupaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, considera al psicólogo un profesional de ciencias sociales, como un abogado, como un sociólogo. Pero también en el Perú somos, pues, profesionales de la salud. Hay una ley, realizamos el serums, participamos en múltiples comités. Entonces creemos fundamental de que el psicólogo en el contexto educativo tiene que ser ya presupuestado, que las autoridades, y también si es que el gobierno central no pone, digamos, énfasis en esto, le pedimos a los alcaldes. Justamente mañana miércoles vamos a estar en la Municipalidad de Chumayo porque se está dando un programa de salud mental y muchos psicólogos están siendo contratados, y vamos a aportar esa iniciativa porque también los municipios locales tienen esa preocupación, ¿no? Felicitamos, de hecho, de que haya esta posibilidad y alimentamos a otros municipios que se incorporen a ello. Y realmente lo que dice es muy importante, ¿no? Y creo que mucho esta consecuencia, el mal enfoque o, digamos, el mal entendimiento de lo que es salud, se ve ahora, ¿no? Como bien dice, la salud no es solamente física, no es la dolencia física, ¿no? Es mental, social, espiritual, es todo un contexto amplio. Y el profesional psicólogo cumple mucho de estos preceptos, no en el hecho solamente de prevenir, diagnosticar, sino también el relacionarse, ¿no? Pienso que el ser humano como tal, un fin importante de su yo es ser sociable, relacionarse, ¿no? Y eso lo hace, como bien dice usted, pues una ciencia social, ¿no? Que tiene que ver con muchos de los ámbitos que realmente a veces uno no los ve prácticamente en lo que es salud, sino es otro tipo de interacciones. Y además de ello pienso que la pandemia como tal ha puesto en relevancia mucho los problemas, ¿no?
después de una catástrofe se ve este estado, digamos, pues de posguerra, digamos así, ¿no? En donde se ven pues trastornos que son más frecuentes que antes, ¿no? Trastornos de ira, trastornos de pánico, mal manejo de emociones, depresión, ansiedad, ¿no? Y ahí creo que es importante porque esto, si bien es cierto, uno podría decir no ha un impacto en la salud misma como tal, tiene impacto social, tiene impacto económico, tiene impacto laboral, ¿no? Y entonces el psicólogo también es importante en ese aspecto. Sí, precisamente nosotros en la parte educativa nos hemos dado cuenta de que es necesario trabajar la problemática social, ¿no? El psicólogo educativo, de todas formas, va a trabajar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también le enseña al niño, al adolescente, al joven, cómo es la interrelación con otros, ¿no? Recordamos nosotros, por ejemplo, a grandes teóricos, ¿no? Como Piaget, como Vygotsky, ¿no? ¿Y qué decía Vygotsky en ese sentido, ¿no? Que era, digamos, la otra fuente de referencia cuando se habla de psicología educativa, de que precisamente las conductas que nosotros tenemos, ¿no? Primero las aprendemos de otros y luego las internalizamos, ¿no? Entonces, de hecho, hay procesos donde el niño, ¿no? Vygotsky hablaba de un discurso privado. El discurso privado es aquella comunicación o lenguaje que él mismo se da, ¿no? Que él mismo se refuerza, ¿no? No es de que esté loco el niño, ¿no? Sino que él habla, a veces habla para sí mismo, y también, digamos, eso debe ser guiado. Nosotros hemos visto, ¿no? En el contexto del desarrollo, y tal vez hasta nosotros mismos, hemos hablado con nosotros, ¿no? Hemos pensado algunas cosas y hemos adquirido este grado de conciencia, pero en un escenario social. Eso precisamente es lo que debe comenzar a verse, ¿no? Hay muchos niños, niñas y adolescentes que tienen esa preocupación de hablar. Yo tengo estas ideas, yo tengo estos sueños, pero muchas veces no hay con quién hablar. E incluso los docentes, los profesores, muchas veces tienen esas dudas. ¿Cómo llego yo a entablar una mejor comunicación? ¿Cómo llego a ser empático con este niño? Y esa asistencia psicológica, que es un proceso de relacionamiento social, esas habilidades sociales que van a darse para controlar la ira, como bien ha dicho doctor, para también desarrollar habilidades sociales, habilidades blandas, hacer el trabajo en equipo, generar también líderes. También parte de la educación es generar personas que guíen a otras personas. Y ese proceso de relacionamiento social, el psicólogo educativo lo va a guiar, lo va a empujar de tal forma de que se busque el desarrollo. Porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿No? Muchos niños, muchas niñas y adolescentes pasan los años por pasar. Y a veces pasa lo de la universidad, ¿no? Algunos dicen, pasó la universidad, pero la universidad no pasó por ellos, ¿no? Claro. Entonces, y en el caso de los jóvenes, hay muchos jóvenes que tienen una gran desorientación. Incluso nosotros tenemos una gran crítica sobre el primer año de primaria. Al Ministerio de Educación, ustedes saben de que no desaprueban, ¿no? El primer grado de primaria no se desaprueba, se pasa así, no hayas aprendido bien. Nosotros creemos de que no, de que debe haber una evaluación, debe haber realmente una socialización del conocimiento. Y ese proceso evidentemente necesita una guía. Y creemos también de que hay muchos casos, justo lo comentaba antes de la entrevista, ha habido una denuncia, ¿no? De felación de un adolescente de 15 años que un docente, se cree porque está en investigación, se ha aprovechado de él, ¿no? Entonces, gracias a Dios se está denunciando, pero también hay muchos directores de colegios que por hacer espíritu de cuerpo con sus colegas profesores no denuncian. Y allí el profesional psicólogo puede dar ese consejo, puede dar ese apoyo, porque también hay protocolos de violencia escolar que no se están cumpliendo, ¿no? El Ministerio de Educación tiene 6 protocolos. Si vamos a los colegios, ¿cuántos protocolos se han aplicado? Realmente vamos a ver que primero los directores tienen miedo de denunciar porque creen que es un demérito. Piensan que eso no les va a ayudar a ascender o eso no les va a ayudar a desarrollarse, cuando más bien lo que nosotros deberíamos decirle a las autoridades es denuncia. Denuncia y te vamos a premiar y vas a poder ascender, vas a poder hacer carrera, ¿no? Y en el caso de la violencia, lamentablemente también la hemos naturalizado tanto que algunas personas creen que si es que se calla, ya va a pasar.
Entonces, en esos procesos el psicólogo es fundamental porque el profesional psicólogo lucha contra todas las formas de violencia y en este caso va a tener que elaborar un informe psicológico y va a tener que poner al director esa evidencia y también comunicarle a los niños, niñas y adolescentes que va a entrevistar, mire, vamos a hacer una entrevista de devolución y estos son sus resultados. Usted con esto puede denunciar o con esto puede llegar a, digamos, tomar alguna decisión. Pero no tener esa posibilidad de elegir, no tener esa posibilidad de saber realmente, porque hay muchos jóvenes, muchos estudiantes que realmente cuando les preguntas quién eres, muchas veces se ponen a pensar, ¿quién soy? Y no tienen esa seguridad, esa firmeza de identificarse ellos mismos. ¿Por qué? Porque incluso la autoestima está tan dañada en algunos contextos familiares que existe un sentido de vacío, hay una carencia incluso del concepto de autoestima, no saben ni siquiera quiénes son, no saben por qué están en esta vida. Y allí es donde tiene que intervenir el psicólogo. Hay psicólogos muy capacitados, yo estoy seguro de que las instituciones educativas, si dan la oportunidad, todas las instituciones educativas, a tener un psicólogo de planta, van a ver los beneficios, tal vez no en un mes, pero sí a lo largo del año, ¿no? Y en este caso, el trabajo también, hay que resaltar, del psicólogo educativo debe ser anual, porque en lo que es jornada escolar completa, muchas veces se les contrata de marzo a diciembre, o de abril a diciembre, y enero, febrero, marzo, el profesional, ¿de qué vive? Se le paga unas vacaciones truncas, que es casi nada, como 800 soles, pero también se deja abandonado en ese tiempo a la formación de programas, a la formación de planes de trabajo, a también trabajar con la comunidad educativa, a coordinar con la dirección, a coordinar con los coordinadores, que en la Gerencia Regional de Educación hay muchos profesionales, se pueden hacer múltiples actividades, ¿no? Entonces el contrato debería ser anual, ¿no? Y no dejar, no solamente desprotegido al ciudadano, sino también no dejar desprotegido al profesional, porque si no, muchos psicólogos, también hay que decirlo, tienen familias. Así es. Y enero, febrero y marzo, ¿de qué se vive? Se tiene que vivir del trabajo. Entonces el trabajo debe ser anual y debe comenzar a darse nombramientos en las instituciones educativas. Esos puntos que he puesto a tallar realmente son importantes, ¿no? Y yo veo aquí dos situaciones, ¿no? Una es la parte empleadora, la parte profesional. No es el hecho simplemente de, digamos, de ser punibles, no ser correctivos, pero parece que no hay planificación, una planificación como creo que se ve en muchas instituciones. Queremos resultados rápidos, que sean medibles, no objetivables, pero en realidad muchos de ellos son a largo plazo, o a mediano o largo plazo. Hay que darles un tiempo. Y si no tenemos una racionalización del gasto, digamos, ¿no? Parece que muchos de los que contratan no quieren gastar mucho, pero no ven objetivos importantes en general, ¿no? Que pueden ser beneficiosos no solamente del proceso educativo, sino para toda una familia que está ligada al proceso educativo. Y esto también le da seguridad de trabajo al profesional, ¿no? Porque debe ser, creo, por ambos lados, ¿no? Para que, si bien es cierto, yo tengo un trabajo estable, estoy remunerado, creo, de acuerdo al mercado, entonces yo hago trabajo tranquilo, trabajo bien, trabajo seguro, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no se entiende todavía, ¿no? Y hay un problema ahí también, de que muchos empleadores no quieren contratar adecuadamente sus servicios y dicen, para ahorrar, no voy a contratar practicantes, no psicólogos, sino practicantes, o los voy a llevar por horas, o voy a contratar a un psicólogo por horas en el sector privado. Y a veces muchos familiares o muchos padres de familia dicen, ¿por qué el psicólogo me cita solamente los lunes en la mañana? Pensará de que el psicólogo no quiere trabajar los otros días. Es que hay muchos psicólogos que también trabajan en 2, 3 colegios y eso no está bien, ¿no? Si bien es cierto, puede haber un psicólogo de planta en la institución educativa y pueden haber profesionales psicólogos itinerantes con equipos, como hay en el sector salud, pero siempre debe haber un profesional de planta. Y el itinerante lo que hace es realizar labor de supervisión, de mejora de todos los procesos que se den dentro del trabajo. Entonces, estos
empleadores, es muy importante también, es animarlos, porque en el caso del sector privado, obviamente de que existe la oferta, la demanda, pero también hay que pensar en la rentabilidad social, ¿no? Un poquito como el Estado, ¿no? No solamente es el lucro, hay que pensar también en las personas. Y en este caso, creemos de que si es que no se hace esa inversión, que tal vez para algunos no es muy valorada, después vamos a pagar no solamente los que trabajen en ese colegio, sino toda la sociedad. Después vamos a pagar, digamos, esa inversión que no se hizo, porque al final vamos a tener jóvenes que tal vez primero estén desorientados, va a crecer la comunidad ¿no? Ni estudia, ni trabaja, ni tiene una perspectiva de futuro. Cuando nosotros lo que debería preocuparnos es ese bienestar, ¿no? Ese bienestar que tanto decía, ¿no? Es la salud, la presencia de salud, ¿no? De bienestar físico, mental y social y espiritual. Pero si es que solamente nos sentamos y vemos los problemas, lamentablemente, si es que no hay una inversión en salud mental, si no hay una inversión en educación, realmente el país no va a salir de donde estamos. Y hay que decirlo claramente, el país no está en buenas condiciones, ¿no? Tenemos grandes problemas. En el caso de Arequipa, somos, a pesar de ser la segunda ciudad con 1,5 millones casi de habitantes, somos, por la tasa de 100.000 habitantes, la ciudad que presenta el mayor índice de suicidios. Y tenemos suicidios, también el doctor Ibáñez, Ricardo Ibáñez, no me dejará mentir, ahí que es jefe de psiquiatría del Hospital Regional 9 Delgado, tenemos una gran tasa de niños entre 8 y 14 años que han intentado suicidarse. Entonces, no solamente hay que pensar en los que murieron, o sea, no hay que pensar solamente en los suicidios efectivos, por así decirlo, en los suicidios realmente ya ejecutados, sino también en las personas que intentan suicidarse. Y en esos intentos de suicidio tenemos muchos niños, niñas y adolescentes, entre 8 y 14 años. Eso es terrible, ¿no? Entonces, queremos precisamente controlar esos daños, hacer un control de daños, hacer un cambio realmente social, porque es necesario ver la inversión que se va a hacer, la inversión pública en todos estos nuevos contratos, y yo creo que fácilmente los congresistas de Arequipa, que son 6, se pueden unir en el pleno del Congreso, que va a ser el miércoles, para poner en tapete la importancia de implementar presupuesto para que haya un psicólogo, pero de verdad que se cumpla la ley, para que realmente ya desde el 2024 las instituciones públicas de todas maneras se garantice el presupuesto, pero también decirle a las instituciones privadas y también decirle a los ciudadanos de que pueden denunciar a todas las instituciones privadas que no cumplen la ley 3192 ya, desde ahorita, pueden ser sujeto de sanción, y la multa, como sabemos, las multas en el Perú son bastante graves, ¿no? Entonces, incluso un colegio de acá de Arequipa pagó más de 200.000 soles, ¿no? por una multa, pero bueno, ese es otro caso, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a pensar de que los psicólogos tienen que comenzar a insertarse de forma, digamos, más sostenida y obligatoria en las instituciones educativas. Claro, realmente este es un tema que va a parar mucho y hemos tenido poco tiempo que el día de hoy. Yo mil disculpas por los problemas técnicos que se han tenido y esperamos tenerlo pues en una siguiente entrevista para hablar, creo que temas importantes. Eso de la mesa de trabajo parece muy interesante. Hemos estado el día de hoy con el doctor Julio César Barca Cordero. Él es decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa. ¿Dónde pueden ubicarlo? ¿A qué número? ¿Cómo llamarlo para poder tener un consejo? Bueno, en el caso del Colegio de Psicólogos, el teléfono es 231022, es el teléfono fijo. Bueno, yo como decano del Colegio de Psicólogos, a todos los colegiados, bueno, para servirles, mi teléfono es 946-899-324, y de todas formas, desde aquí, desde esa tribuna, agradecerle, doctor, y decirle a la comunidad de que es necesario un psicólogo en todas las instituciones educativas. Así es, muchas gracias por estar con nosotros y con ustedes será hasta un siguiente programa. Muy buenas tardes.